Muy buenos días, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a una nueva y poderosa enseñanza a través de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar del cuarto libro de las Sagradas Escrituras, que es Números, una palabra griega que le pusieron así porque Dios manda a censar a todo varón mayor de 20 años para ir a la guerra. La única tribu que no fue o que no ordenó Dios que la censaran fue la tribu de Leví, porque la tribu de Leví debería ser encargada de todas las cosas sagradas que estaban consagradas a Dios en el templo y en el tabernáculo. El resto, las otras 11 tribus deberían sacar a todos los varones mayores de 20 años, censarlos y contarlos para saber con cuántos hombres podía contar Israel para una eventual guerra o batalla. Pero la palabra original de este libro es Bamidbar, que es una palabra hebrea y corresponde o significa en el desierto. Resulta que el libro de Números, el libro de Bamidbar, cuenta la historia del pueblo de Israel en el desierto. Después de que salen de Egipto, cruzan el mar Rojo, ellos quedan entre el mar Rojo, el río Jordán, y para llegar a la tierra prometida tenían que pasar el río Jordán. Entonces Dios le ordena a Moisés que tomara un representante de cada tribu y los enviara a la tierra prometida a espiar esa tierra y que trajeran un informe. De esa manera lo hace Moisés, envía a estos 12 representantes. Y cuando ellos llegan con dos informes totalmente diferentes. Al parecer vieron dos cosas o dos situaciones totalmente diferentes. Vea el reporte que ellos traen en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén y amén. Entonces vemos el primer informe que entrega Caleb, dice: vamos, subamos porque nosotros podemos más que ellos. Y vemos el resto de hombres que iba con él que dicen: no, nosotros no podemos ir allá porque ellos son más fuertes que nosotros, lo primero. Lo segundo, nosotros somos y nos vemos así mismos como langostas, y ellos también nos ven como langostas a nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que ante una misma situación podemos enfrentarla, podemos verla de dos maneras. Una en la cual podemos decir: yo puedo, y en la otra en la cual decir: yo soy como una langosta, y todo el mundo me ve como una langosta y yo no puedo hacer eso. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? A causa de esto, de no creerle a Dios, Dios los castiga. Ellos duraron 40 días en esta misión, y dijo Dios: por cada día de la misión que ustedes estuvieron allá, van a durar un año en el desierto. Y es por eso que el pueblo de Israel dura 40 años en el desierto, y la generación que no le creyó a Dios no pudo ver la tierra prometida. Todos ellos murieron durante esos 40 años en el desierto. Pero la enseñanza que nos deja esto el día de hoy es cómo enfrentar a los gigantes, cómo enfrentar a los descendientes de Anac. Y yo no sé en esta mañana qué gigantes estés enfrentando tú. El gigante del miedo, de la duda, un gigante que de pronto se te haya levantado en la familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en las finanzas, bueno, tantas cosas. Yo creo que nosotros estamos, después de que salimos de la esclavitud, como Dios dijo: todo hombre de 20 años que esté preparado para la batalla, cénselo. Entonces salimos a una batalla, a un desierto, a dar la buena batalla, como dijo, la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Y hoy la palabra de Dios nos va a enseñar a tumbar gigantes, a enfrentarlos y a matarlos y a cortarles su cabeza con su propia espada. Y quiero traer a colación la historia de David, cómo David enfrentó a los gigantes. David le dijo al gigante, a Goliat, todos conocemos esta historia. ¿Y qué le dijo David a Goliat? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Vea que David, siendo un niño prácticamente, sin armadura, sin espada, sin escudo y sin lanza, y siendo 3 o 4 o 5 veces más pequeño que Goliat, lo enfrenta, sin miedo. Pero ¿cómo lo enfrenta a él? Él no vio a Goliat, un hombre de 3 metros y de 120 o 150 kilos de peso, 200 kilos de peso.
él vio a un filisteo incircunciso. ¿Y esto qué quiere decir? Que le vio la debilidad al gigante. ¿Y cuál era la debilidad del gigante? Que no pertenecía al pueblo de Dios. O sea, no era israelita, primero que todo. ¿De dónde era? Era filisteo. Y segundo, era incircunciso, porque ¿qué pasaba con la ley? Dios había dicho que todo aquel que se circuncidara, inclusive a los extranjeros que vivieran en Israel, pues serían parte del pacto de nuestro Padre. Entonces David es muy inteligente, de pronto no era tan fuerte como Goliat, tan grande como Goliat, tan alto como Goliat, no tenía espada, lanza y jabalina como Goliat, pero tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y él sabía que ese filisteo incircunciso no era hijo de Dios, no pertenecía al pueblo de Dios. Mejor dicho, en el radar de Dios no estaba Goliat. Y en el mundo hay una mentira muy grande que dicen que todos somos hijos de Dios, y eso es falso. Hoy en día nosotros somos hijos de Dios por medio del espíritu de adopción por el cual podemos clamar a Abba Padre, y por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Jesús solo tiene un hijo y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces David entendía esto y sabía que este filisteo no era del pueblo de Dios, que era incircunciso aparte de eso. Y 3, que este filisteo incircunciso estaba provocando a los ejércitos, a los escuadrones ¿de quién? ¿De Saúl? ¿De Israel? ¿De él? ¿De David? No, del Dios viviente. Es decir, David lo único que hizo fue mostrarle a Dios al gigante, decirle: primero, usted no es hijo de Dios. Segundo, usted no es del pacto, usted no está circuncidado. Tercero, usted no es israelita. Y cuarto, usted está provocando a los escuadrones del Dios viviente, a los escuadrones de Dios, no de Saúl y no de Israel. Entonces, esto nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Porque realmente, antes de la pelea entre Goliat y David, ya David había derrotado a Goliat con la palabra. Ya le había dicho que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era hijo de Dios, y que estaba provocando a los escuadrones de Dios, y que por lo tanto él iba a perder esa batalla, porque Dios no iba a defender a Goliat, porque Goliat no era hijo de Dios, era un filisteo, ni tampoco era el pueblo de Israel. Entonces en el radar de Dios no estaba Goliat, y David lo sabía. Vea lo que dice después más adelante. Entonces David le responde, dice: y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. David tenía o entendía que esa batalla no era, o sea, él iba a pelear sí, pero que el que iba a ganar esa batalla era Dios. Iba a pelear por él, que no le iba a dejar quedar avergonzado, porque David sí pertenecía al pueblo de Israel, porque David sí estaba circuncidado, y porque David no estaba provocando a los escuadrones de Dios. Entonces, de la misma manera, esta historia nos muestra que hay dos formas de enfrentar a los gigantes. Decir: todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, o yo no puedo, yo me veo como una langosta a sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un concepto muy bajo de nosotros mismos, pues ese concepto lo van a tener las demás personas de nosotros mismos. Recordemos que en el libro de Efesios que vamos a ver en esta Semana Santa, en donde nos miramos la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús, somos benditos, somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, pueblo santo. Entonces nosotros ya no somos ninguna langostas, somos hijos del heredero, somos coherederos juntos con Cristo Jesús, somos hijos del Dios más poderoso, el más omnipotente. Entonces ningún filisteo incircunciso puede venir a provocarnos, porque se están metiendo con un hijo de Dios. Entonces cuando tengamos ese gigante al frente, hablemosle de lo grande y de lo poderoso que es nuestro Dios, de lo grande y de lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en 1 Corintios 4:4 dice que más poderoso es el que está en nosotros que en el que está en el mundo. Debemos hablarle de ese Jesús poderoso, ese Jesús grande, que no se están metiendo con una langosta, que se están metiendo con un hijo de Dios, y que nuestro Señor es Jesucristo, que Él ya nos redimió, que nosotros ahora le pertenecemos, y toda propiedad de Cristo el maligno no le puede tocar. Dice: sabemos que somos hijos de Dios y el maligno no nos puede tocar. Entonces hoy te quiero preguntar: ¿cómo te ves a ti mismo?
como un hijo de Dios, como un bendecido, con poder, con autoridad, porque recordemos que ese poder y autoridad nos lo entregó Cristo, o te ves como una langosta. ¿Le estás diciendo al gigante, yo puedo contigo? ¿O le estás diciendo, no, no puedo? Tú eres más poderoso que yo. Y resulta que no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. David no peleó en sus fuerzas. David peleó mostrándole a Goliat a su Dios, que era grande, que era poderoso, que él iba a dar la victoria en la batalla y que Dios no pelea con espada y con lanza. Y efectivamente David lo venció fue con una roquita, con una honda y una roca. Y le cortó la cabeza con la misma espada al gigante. Entonces, primero, ¿cómo nos estamos viendo? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, benditos en Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales, real sacerdocio, pueblo escogido, pueblo santo. Tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios. Entonces, hay que hablarle a Satanás y a los gigantes que tenemos enfrente de quién está con nosotros y a quiénes están provocando. Si nos están provocando a un hijo de Dios, a un hijo del Dios viviente. Y le vamos a decir como le dijo el rey David. En ese momento no era rey, era un simple pastor de ovejas, como dijo el pastor de ovejas David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que esté provocando ya no a los escuadrones del Dios viviente, sino a este hijo o esta hija del Dios viviente? Amén. Y tú no eres ninguna langosta, tú eres un hijo bendecido, tú eres un hijo heredero, tú eres hijo amado, apreciado, con poder y con autoridad. La palabra de Romanos dice que nosotros somos hijos con poder y con autoridad para hollar serpientes y echar fuera demonios. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me les bendiga. Hoy hemos aprendido a matar gigantes, a tumbarlos, a hablarles con la palabra, porque recuerden que es más cortante que toda espada de dos filos la palabra de Dios. Y que ningún filisteo incircunciso pueden ir a provocarnos, porque somos hijos del Dios viviente. Amén. Un abrazo desde la distancia, Dios les continúe bendiciendo y nos vemos dentro de 8 días con una poderosa enseñanza de la palabra de Dios. Chao.